Wow, qué maravillosa presencia del Señor. Recuerden que hoy es Power Night, una noche de poder, y estamos orando para que Dios pueda cruzar todas las señales y llevar una presencia poderosa de su Espíritu hasta tu casa, hasta tu hogar, allí donde tú estás. Hoy comenzamos una nueva serie y esta pandemia y esta cuarentena no nos va a detener por todo lo que Dios nos habló. ¿Sabe que si usted es parte de nuestra iglesia, ya escuchó una palabra profética en el mes de noviembre acerca de lo que venía en este mes? Y Dios nos habló de todo esto en noviembre de 2019. Nos preparó para este tiempo. Nos habló acerca de ser parte de los salvavidas, de los rescatistas, de que Dios iba a levantar a una iglesia para traer de regreso a casa a aquellos que se habían perdido. Así que les quiero compartir una palabra esta noche, noche de Power Night, que está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos 11, 29. Y le puse como título este mensaje: las 3 veces que Dios llamó a Pedro. Porque hoy comenzamos la serie El Llamado. Así que antes de ir y leer esta porción de la Escritura, yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que prepares tu corazón, tu atmósfera para recibir su palabra. Cierra tus ojos y ora conmigo así: Señor Jesús, yo te recibo en esta hora y recibo, Señor, esa presencia poderosa en mi corazón, en mi hogar, Señor. Nos disponemos a recibir de tu palabra, a recibir, Señor, esa palabra revelacional que tú has marcado para este día, para nosotros. Yo te ruego, Señor, de que esa palabra pueda ser, Señor, una espada de 2 filos, que atraviese todo obstáculo, todo paradigma y toda barrera, y pueda llegar, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Gracias te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienes a alguien allí cerca, es momento de decirle: dame esos 5, give me 5. Abraza a alguien, tú que puedes, que estás en casa. Disfruta de este tiempo, de este momento. Amén. Romanos capítulo 11, verso 29 dice: porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el llamado. Y quiero compartirles esta noche de las 3 veces que Dios llamó a Pedro. Y voy a leer algunos pasajes de la Escritura y quiero por favor que usted me acompañe con esto. Amén. Primera lectura, Mateo capítulo 4, verso 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Guarda eso en tu espíritu, ellos eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Escucha. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Número 1, ¿cuál es el primer llamado? Ven, porque voy a cambiar tu vida, voy a darle propósito a tu vida. Cuando tú lees la palabra, tú te encuentras con que Pedro está viviendo una situación extraordinaria. Jesús aparece en el mar de Galilea, les pide las barcas a los apóstoles que estaban ya remendando sus redes porque habían pescado toda una noche y durante toda la noche no habían logrado atrapar ningún pez. Se sentían fracasados y dice la Escritura que estaban tejiendo las redes, ya remendando sus redes, porque cuando un pescador remendaba sus redes, porque la temporada de pesca se había terminado. Es decir, ya no había más peces que pescar y la lógica era tomar las redes, sacar las barcas del mar, comenzar a remendar y guardar y esperar que los peces se volviesen a reproducir, porque dice la Escritura que habían pescado toda la noche, aquella noche, y no habían logrado pescar nada. En esa escena aparece Jesús.
Y ahí es donde Jesús aparece con una palabra un poco distinta. Le dice a los discípulos: pongan mar adentro, lleven un poquito las barcas hacia lo profundo, para él poder predicarle a la multitud que se había agolpado allí a la orilla para escuchar su mensaje. Dice que la gente se comenzó a agolpar y él comenzó a quedar acorralado entre la gente y el mar. Entonces se sube a una de las barcas, que era de Pedro, y le dice: Pedro, boga mar adentro. Pedro comenzó a ir mar adentro, y cuando estaban allí, dice la escritura que él dejó de predicar, predicó el mensaje que tenía que predicar desde ese púlpito improvisado que era la barca del apóstol Pedro. Y dice la escritura que le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y cuando Pedro fue bogando mar adentro, él dice: ahora echa las redes a la derecha. Y dice la escritura que Pedro le responde: maestro, toda la noche hemos pescado, hemos intentado pescar y no hemos atrapado nada. O sea, Pedro le está hablando desde la posición del fracaso, desde una vida de un pescador fracasado, y le dice: pero en tu nombre voy a echar la red. Y dice la escritura que Pedro tira una red cuando Jesús le dijo: echa las redes. Después léalo usted. Es algo ahí que lo voy a dejar colgado para que usted lo pueda leer. Y Pedro dice que echa la red, y cuando saca la red dice que eran tantos los peces que la red se rompía, tanto que tuvo que mandar a buscar la otra barca, que era de Juan y Jacobo, para que le ayudasen a sacar los peces. Fue la pesca milagrosa. Muchos peces entraron y toda la gente vio el milagro que había acontecido. Pero lo más impactante fue lo que aconteció después. Cuando salen a la orilla, salen de la barca, la Biblia dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a sus dos hermanos. Ya había acontecido este milagro. Y dice la escritura que los llamó y le dijo: vengan pos de mí. Y dice la escritura que Pedro, dejando las redes, le siguió. Aquel día Pedro había visto un milagro sobrenatural. Por primera vez Pedro estaba viendo algo extraordinario. Y Jesús, dice la escritura, que le dice: Pedro, te voy a hacer un pescador de hombres. Es decir, el primer llamado de Jesús a Pedro es: voy a cambiar la razón de tu vida. Voy a cambiarle, le voy a dar propósito a tu vida. Yo me imagino que Pedro cada día salía a pescar porque su papá era pescador, era hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, que también era pescador, y también estaban con ellos Jacobo y Juan, que eran hijos de otro pescador llamado Zebedeo. Pedro había estado toda la vida dándose vuelta en esa situación. Él era un pescador experimentado. Ya tenía, la escritura habla que ya Pedro era un pescador reconocido, tenía un cierto nivel, era el dueño de las barcas. Y cuando Jesús aparece, lo llama y, escúchame, y le da propósito a su vida. El primer llamado de Pedro es el cambio de propósito. Cuando Dios me llamó, me dio propósito, me encargó una tarea, y es la tarea que he estado haciendo por 25 años. Yo te hago la pregunta: ¿Dios te llamó? ¿Cómo sé, pastor, que Dios me llamó? Porque te da propósito, porque le da propósito a tu vida. Quizás Pedro llevaba tantos años pescando sin sentido. Muchas veces salía a la mar, y eso es algo que no han vendido, que los pescadores son personas que lo pasan tan bien, y una de las profesiones más maravillosas es ser pescador. Pero piensa en esto: muchas veces vuelven con las manos vacías. Ellos salen pensando, arriesgando a su familia, arriesgando a sus hijos, arriesgando su vida, porque no saben si podrán regresar de esa pesca. Yo en nuestra iglesia tenemos varios hermanos que trabajan en esto, y principalmente uno, nuestro hermano Manuel. Y Manuel muchas veces tiene que salir con ese frío. Aquí en Chile es muy frío el mar, y ellos salen con la esperanza de pescar, y muchas veces han tenido que regresar, como ellos dicen, bototo. Es decir, que no pescaron absolutamente nada.
Pero cuando llegan cargados de peces, llegan como héroes. Toda la gente en la caleta los espera, les aplaude, dice, les fue bien a los chicos, llegaron con vida. Pero imagínate al otro lado del cristal, imagínate su familia, sus esposas, que todo el tiempo están esperanzadas en que su esposo, no están pensando que lleguen con peces, están pensando que regresen a casa. Y cuando Jesús aparece en la vida de Pedro, Jesús le está diciendo algo extraordinario: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús está llamando a Pedro y le está diciendo, voy a entregarle, te voy a dar un llamado, pero un llamado que va a darte propósito, algo que va a cambiar tu vida, algo que va a hacer un cambio completo, radical. Escúchame, por favor, quizá este es el momento en que Dios te está llamando y le está dando un destino a tu vida. Hoy día estás aquí en la iglesia mirando a través de esta señal y tú estás haciendo algo que quizás pocas veces lo hiciste, dedicarle tiempo a la voz de Dios. Y el Señor te está hablando específicamente a ti, dándote un mensaje, una palabra, diciéndote, te estoy llamando y le quiero dar propósito a tu vida. El primer llamado de Pedro fue este. Dios lo llamó para algo grande. Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. Quiero que dejes de ser quien eres. Ahora vas a ser un pescador de hombres. Y dice la Escritura que le cambió el nombre. Ya no se llamaría más Simón, hijo de Jonás, sino que ahora sería conocido como Pedro, la piedra. Pedro. Ahora Pedro tiene una tarea. Ahora Pedro ha sido llamado para algo específico. Ahora Pedro tiene un propósito en su vida. Ahora él puede pensar y decir, este es mi llamado, voy a seguir a este hombre que me está llamando a hacer algo grande. Pedro está entendiendo la razón por la cual existe. Pedro ha sido llamado por Dios para ser un pescador de hombres. Pero mira lo que dice la Escritura, el verso 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No solamente Pedro, sino que también su hermano Andrés. Pescadores de hombres. Los haré. Es decir, que hasta ese momento ellos no eran pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, así como el apóstol Pablo, que escribe sus primeras 2 cartas. Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol por la misericordia, por la gracia de Dios. Llamado a ser apóstol. En las primeras 2 cartas del apóstol Pablo, él comienza escribiendo de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol. Pero en su tercera carta, en el libro de 2 de Corintios, Pablo escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la misericordia de Dios. Es decir, que pasa un tiempo desde el llamado hasta que tú estás encaminado o ya estás ejerciendo aquello para lo que naciste. De eso se trata el llamado. Venid en pos de mí, síganme y yo los transformaré, los haré pescadores de hombres. ¿A qué fue llamado Pedro? A ser pescador de hombres. Cuando logró entender que era un pescador de hombres, entonces Pedro dejó de ser Pedro y se transformó en el apóstol Pedro. Así que escucha esto. Pedro viene de una vida de fracaso. Porque cuando tú haces aquello para lo que no naciste, los resultados siempre serán los mismos. Siempre serás un fracasado más. Porque no estás haciendo aquello para lo que naciste. Pedro, y luego lo vamos a ver, cuando entendió su llamado, se transformó en el mejor de toda la historia. Ya vamos a llegar a ese punto. Jesús sabe la realidad de Pedro. Jesús sabe que Pedro todos los días se viste como pescador, se sube a su barca de pescador, toma sus redes de pescador, las lanza al lago o al río o al mar, dependiendo de dónde estaba pescando. Lanzaba las redes con la esperanza de pescar, pero en el fondo de su corazón Pedro está frustrado allí.
no es exitoso, no ha logrado hacer nada, ni ser nadie. Y Pedro está intentando pescar, pero con una sensación indescriptible de fracaso. Tanto así que cuando él está tejiendo las redes para dejar todo guardado hasta la próxima temporada, es cuando Jesús aparece. Y Jesús le dice: Pedro, tira la red a la derecha esta vez, vamos a ir un poquito más a lo profundo y vas a tirar la red a la derecha. Y Pedro le dice: maestro, lo he hecho toda la noche, lo he intentado de todas las maneras posibles, y lo he intentado de todas las formas posibles, y ninguna de las maneras como lo intenté me funcionó, todo me salió mal. Y en esas condiciones que Jesús aparece, Pedro no es pobre, Pedro es dueño de una barca, y que en ese tiempo era mucho dinero. Pedro no estoy hablando de pobreza, no estoy hablando de enfermedad. Pedro no estaba enfermo cuando Jesús aparece. Simplemente Pedro está en el lugar incorrecto, haciendo lo que no correspondía, porque él había sido diseñado por Dios para algo grande. Era pescador de hombres, había sido llamado para ser el pescador de hombres. Y cuando Jesús aparece, Pedro escucha su voz: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Número 1, ven y le daré propósito a tu vida. Su primer llamado. Segundo llamado del apóstol Pedro, Mateo capítulo 14 verso 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, escucha esto por favor, que esto es revelacional, esto es poderoso. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y ese es su segundo llamado. Ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La Biblia dice que Jesús sale de la multiplicación de los panes y los peces y van cruzando el mar de Tiberias. Y manda a los discípulos antes, le dice: váyanse ustedes primero, yo los voy a alcanzar al otro lado. Y cuando ellos van en la barca, se levanta una tormenta increíble, tanto que los discípulos tenían miedo de la tormenta. Y en eso dice la escritura que aparece Jesús caminando sobre las aguas. Escucha, Jesús caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos ven la silueta del maestro, al maestro viniendo, caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Se asustaron, tuvieron temor, se aterrorizaron. Y es tanto así que de pronto Jesús les tiene que hablar. Y mira lo que les dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tranquilos, muchachos, soy yo quien viene caminando sobre las aguas. Era una imagen impresionante, por favor. Imagínalo conmigo, velo conmigo. La barca se mueve, hay viento, hay lluvia, hay tormenta. Jesús, una silueta de alguien caminando hacia ti en medio de la noche, caminando, y se ve la silueta del maestro. Y todos pensaron: este es un fantasma, es una imagen, una ilusión, algo malo nos va a pasar. Y no era así. Jesús venía sobre las aguas, caminando. Cuando Jesús le dice: tranquilo, soy yo, Pedro dice: aquí tengo un chance. Y le dice al maestro: maestro, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Pedro le está diciendo: ordéname vivir una vida sobrenatural. Y la Biblia dice que Jesús le dijo: ven. Nada más que eso. Y lo llamó. Ven a dónde? A caminar sobre las aguas. El segundo llamado de Pedro es el llamado a vivir una vida sobrenatural. Una cosa es ser pastor,
Una cosa es que tú tengas un llamado de Dios a ser un salmista, un adorador. Y otra cosa muy distinta es cuando tienes el chance y la oportunidad de que Dios te llame a otro nivel. Un nivel sobrenatural, un nivel de gloria, un nivel mayor, un nivel inalcanzable para muchos. Porque mientras todos tenían miedo, Pedro ve un chance y le dice, mándame. Segunda cosa que les quiero decir de este pasaje, que ese segundo llamado, el llamado a lo sobrenatural, eres tú quien lo provoca. No va a ser Jesús quien te llame porque sí. Tú tienes que insistirle y decirle, Señor, pídeme que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Fue tan simple la orden, ven. Y cuando Pedro escuchó el segundo llamado, cuando Pedro escucha su segundo llamado, entonces dice la escritura que Pedro se baja de la barca. Mira por favor la imagen. Pedro se baja de la barca se sigue moviendo, la tormenta sigue estremeciendo y remeciendo la barca. Los discípulos están allí asustados y Pedro no, Pedro va caminando sobre las aguas. Pedro está caminando sobre las aguas. Fue una imagen increíble. Muchos dirán, pero se hundió. Sí, se hundió, pero caminó. La Biblia no describe a ningún hombre sobre el planeta que haya caminado sobre las aguas, solo Pedro. Y Pedro caminó porque Jesús lo llamó a otro nivel. El segundo llamado de Pedro es el nivel de lo sobrenatural. Jesús no tenía pensado llamar a Pedro a caminar sobre las aguas, pero Pedro vio el chance, Pedro vio su oportunidad. Y escúchame esto, en estos tiempos de crisis, cuando la tormenta se hace brava, cuando todo en nuestro alrededor es adverso, cuando todo es contrario a nosotros, es cuando debemos la oportunidad de decirle, Señor, llámame a otro nivel. Señor, llámame y yo voy a ir. Estar preparados para tener fe. Este es un llamado a confiar en Dios. Alguien diga amén allí, por favor. Es un llamado a caminar sobre los problemas. Alguien grite amén ahí en su casa si estás allí. Es un llamado a aumentar tu fe, que se escuche fuerte y que los vecinos lo puedan escuchar. Di amén. Es un llamado a tener fe, a aumentar nuestra fe. Un llamado a lo sobrenatural. Eso es lo que Pedro está experimentando en su segundo llamado. Un llamado a lo sobrenatural. Un llamado a creer. Un llamado a entender que aunque la tormenta sea brutal y el mundo esté rodeado de un caos y todos estén escondidos en la barca, asustados, atemorizados, aterrorizados porque es un espectro, un virus se está acercando. Pedro ve una oportunidad en eso y dice, esta es mi chance, aquí tengo una oportunidad. Debes saber que eres tú quien debe decirle a Dios por el segundo llamado. Tú debes preguntar a Dios, Señor, ¿me llamarás a otro nivel? Y quizás Dios te dirá simplemente, ven. Qué simple suena, pero qué poderoso fue cuando Pedro se bajó de la barca. Aquellos que hemos sido llamados a un nivel sobrenatural, porque yo lo creo así, yo creo que Dios me llamó a un nivel sobrenatural. Cuando eso viene, es tan rápido, es tan efectivo, es tan simple. Ven, Pedro quería que Jesús lo llamara a otro nivel. Y yo te hago la pregunta en esta noche, noche de Power. ¿Tú crees que Dios te está llamando a otro nivel de fe? ¿Crees que Dios te está llamando a un nivel sobrenatural donde mientras tú caminas sobre las aguas los otros están muertos de miedo? Mientras tú crees que ni plaga tocará tu morada, los demás están aterrorizados, asustados por causa de que el virus del coronavirus va a llegar a nuestro país, nos va a empobrecer, nos vamos a lamentar toda la vida. Pero mi pregunta es, ¿cómo estás tomando tú este tiempo? ¿No será que estás creyendo? Y que por causa de tu fe, escúchame, te bajarás de la barca donde todos están asustados y tú tomarás la convicción y sabrás que podrás caminar sobre las aguas porque Dios te sostiene. Tercer llamado, Juan capítulo 21 verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Verso 12. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Su tercer llamado. El llamado es aquel cuando parezca una locura, Dios te llama para que escuches el llamado. Es cuando Dios te recuerda a qué te llamó. La Biblia dice que Pedro, lamentablemente Pedro, había tomado una actitud. Había negado al maestro 3 veces y luego que Cristo es crucificado y es sepultado, Pedro no ve otro camino que regresar a su origen. Y dice que se junta con los discípulos y le dice: chicos, yo me voy a pescar. Y ellos siguen a Pedro, lo siguen hasta la pesca. Y adivinen qué, tira las redes y no pesca nada otra vez. Otra vez volvió al fracaso del lugar donde Dios lo había sacado. Pedro volvió, regresó allá mismo a donde Dios no quería que él estuviese. Volvió a ser Simón, el hijo de Jonás. Hay mucha revelación en este pasaje. No tengo el tiempo para poder compartírselo en este mensaje, pero durante el mes estaré hablando acerca del llamado. Y su tercera vez que Dios lo llama, su tercer llamado, es un llamado a recordar a qué fue llamado. Pedro había perdido la voz de su llamado. Pedro regresó al punto de su primer llamado. Y dice la Escritura que cuando Jesús aparece otra vez, luego de haber resucitado, Pedro está pescando en el lugar del fracaso otra vez. Y dice que Jesús les grita desde lejos: ¿han pescado algo? Y ellos le gritan: nada, no hemos pescado nada. Y Jesús le dice las mismas palabras que al comienzo: tira la red a la derecha. Y cuando ellos la tiran, comienzan a sacar grandes peces. Y Juan se da cuenta que el hombre que dijo eso es Jesús. Y le dice: Pedro, Simón es el maestro. Y Pedro dice que se puso otra vez su ropa porque se había desnudado. Había dejado sus ropas de apóstol. Pedro está otra vez en el mismo lugar de siempre, donde Dios no quería que estuviese. Y dice que él aparece y toma un pez y lo pone a asar a la orilla. Y Pedro se pone su ropa de apóstol, de pastor. Sé que quizás tú estás escuchando este mensaje y decidiste renunciar a tu ministerio y a tu llamado. Y hoy día estás así, estás allí, lamentablemente estás allí sufriendo las consecuencias de hacer oído sordo a tu llamado, viviendo en el fracaso, perdiendo el tiempo y arruinando tu vida a causa de no escuchar tu primer llamado. Y dice que Pedro se vistió su ropa y se lanzó a las aguas y comenzó a nadar a la orilla porque habían como 45 metros de distancia, solo 45 metros de distancia. Escúchame. Y dice la Escritura: y les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno se atrevía. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle nada. Dice la Escritura que sacaron 153 peces, grandes peces. Y llegaron a la orilla. Jesús le dijo: vengan y coman. Y mira la escena, Jesús preparándoles la comida en su tercer llamado. La tercera vez que Jesús llama a Pedro es para comer. Les ha preparado un pez. Les dio comida esa noche. Y cuando todos ya comieron y están todos callados esperando qué es lo que ese hombre va a decir, Jesús se acerca a Pedro y le dice así: Pedro, ¿me amas? Todos están allí, pero el llamado de Pedro fue brutal la primera vez. Recuerden que cuando Dios hace el milagro, lo hace en la barca de Pedro.
Andrés, su hermano, lo siguen. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, siguen a Pedro también. Pedro era un líder influyente. Pedro tenía algo que decir de parte de Dios, y la Biblia dice que Jesús le dice: ¿me amas, Pedro? Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. ¿Y por qué no me estás escuchando? ¿Por qué abandonaste tu llamado? ¿Por qué lo hiciste? Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, responde él. Y la Biblia dice que Jesús le dice: pastorea mis ovejas. ¿Qué haces aquí? Le vuelve a preguntar una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea, apacienta mis corderos. Y Jesús le pregunta una tercera vez, y Pedro se entristeció que le preguntara por tercera vez. Muchos dicen es porque Jesús negó, es porque Pedro negó a Jesús 3 veces. No, no es por eso. No es porque Pedro haya negado al maestro 3 veces, porque Jesús sabía que lo negaría. Se lo dijo anteriormente, le dijo: Pedro, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Tú me habrás negado 3 veces. Jesús lo sabía, pero Jesús le está diciendo, porque esta era la tercera vez que lo está llamando. Y en la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se da cuenta que es la tercera vez que Jesús lo está llamando. Y le dice: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: entonces, anda al lugar al que te llamé. Sé pescador de hombres. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, sé la persona a la que te llamé a ser. Pedro, te estoy llamando por tercera vez. Sé que Dios le está hablando a alguien esta noche. Sé que Dios te está hablando y Dios te está cargando tu corazón con esta palabra. Y si sabes de alguien, por favor, comparte este mensaje con alguien más. Pedro, ¿me escuchan? ¿Por qué me negaste? No es esa la pregunta. Pedro, ¿por qué no estás haciendo lo que te mandé a hacer? ¿Qué haces aquí pescando? Nada bueno va a resultar de esto. No podrás decirle no a la voz de Dios para siempre. En algún momento tendrás que escuchar su voz. Porque comencé este mensaje diciendo algo. Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Necesitas que alguien te recuerde cómo suena la voz de Dios. Y eso fue lo que Juan le dijo a Pedro esa noche. Pedro, es el maestro quien te llama. Necesitas recordar quién te llamó. Necesitas establecer, y quizás yo soy ese atalaya esta noche y yo te estoy diciendo la realidad y la verdad. Jesús te está llamando por tercera vez. ¿Qué haces allí? ¿Por qué estás ahí? Si yo te estoy llamando a hacer algo grande, ¿por qué volviste a pescar? Y quiero cerrar esta noche este mensaje con un llamado particular a ti. Quizás tú estás en el primer nivel y Dios te está llamando por primera vez para darle propósito a tu vida. Estás en el primer llamado. O quizás tú, pastor o líder, estás viviendo el segundo y Dios te está llamando a vivir una vida sobrenatural. Yo soy un hombre de fe y vivo por fe. Cada día tengo que ver con mis ojos naturales cómo mi fe sobrenatural se alimenta de cosas maravillosas que Dios hace. O quizás estás en tu tercer llamado. Renunciaste a todo porque nada te funcionó, porque quizás la persona en la que tú confiabas ya no está. Lo crucificaron y lo enterraron y dijiste: ya no voy más a la iglesia, me desligo de todo esto, voy a dejar de ser el líder que fui. Y hoy día estás sentado mirando y escuchando este mensaje, y yo soy como ese Juan diciéndote: Pedro, es el maestro que te llama, y él está esperándote con un pez, con un gran pez, y diciéndote: Pedro, ¿me amas?
¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que a estos?, le dijo el maestro. Sí, Señor. Si esa es tu respuesta, si tu respuesta es sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces vuelve a escuchar la voz del Señor y regresa a tu llamado. Quiero orar por ti y quiero que me acompañes a orar. Padre, Señor, bendigo a estos tus hijos. Sé que muchos de ellos quizás hoy día han hecho oídos sordos y han tapado sus oídos a escuchar la voz sobrenatural que les está llamando. Tal vez algunos están en la barca asustados, atemorizados por ese fantasma que está caminando sobre las aguas, pero no saben que detrás de esa imagen estás tú, llamándolos a vivir una vida sobrenatural. Tal vez algunos, Señor, ya renunciaron y están sentados en la barca del fracaso otra vez, pero no saben que si obedecen tu voz y tiran la red a la derecha como en un principio tú lo hiciste y se lo hiciste saber, Señor, ellos van a ver la bendición en sobremanera. Padre, te doy gracias por ello, los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cerrar con esto, quiero decirte esto. Quizás hoy día estás alejado del Señor porque renunciaste a tu llamado, a tu ministerio, yo no sé. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llegó a la orilla, dice la Escritura, que les dijo, ¿pescaron algo? Y ellos dicen, no hemos pescado nada. Y la Biblia dice que Jesús les dice, tiren la red a la derecha otra vez. ¿Sabes? A veces estamos lejos de Dios, pero Dios nos sigue dando indicaciones para ser bendecidos. Dios nos sigue dando indicaciones para que la bendición regrese a nosotros. Así que nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.